Bienvenido a Academy Consultores. Bueno, pues vamos a iniciar por respeto a la gente que tenemos en línea y ya en el Inter se irá agregando más, se irán agregando más participantes. Entonces, quiero empezar con un preámbulo. ¿Qué es esto de resolución miscelánea? De repente vemos tantas publicaciones, tanta normatividad y entre tanto nos perdemos. ¿De dónde nace? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que apegar a ella? Y sin duda, pues tendríamos que atender en primera instancia a la jerarquía de las leyes. ¿La conocen? Sí, en algún momento vamos a desempolvar un poquito de lo que vimos en la universidad y entonces qué está por encima de y por qué tendríamos que apegarnos y dónde se ubican sobre todo esta resolución miscelánea que nos compete el día de hoy analizar. Entonces tenemos en esta pirámide, perdón, la jerarquía de las leyes en materia fiscal, lo que nos compete. Por lo que veo, somos por ahora puros contadores. Entonces, ya saben, los tecnicismos es algo nato de nuestra carrera, entonces vamos a estar atendiendo mucho a este tipo de conceptos. Entonces, vemos en la parte superior que iniciamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados. Estos están a la par y esto es la parte más alta de esta pirámide, es decir, nada por encima de la Constitución, nada por encima de estos tratados. Y en segunda instancia vemos las leyes reglamentarias precisamente a esta Constitución política. Entonces, cuando nos encontramos en un de repente asunto donde tenemos que evaluar si hay un tratado internacional, es por esta situación, porque nosotros tendríamos que ver que nada de las leyes estén afectando a un tratado internacional. Entonces, siguen las leyes reglamentarias, la ley de ingresos de la Federación, que como saben, ¿cuánto tiene de vigencia una ley de ingresos? Sí. 1 año. Y se publica de manera anual. En esta ley pueden incorporarse en ocasiones algunas disposiciones que si bien no se van a las leyes fiscales específicas, las podemos ubicar en este rubro. Ejemplo, ¿recuerdan cuando se eliminó la compensación universal? La ubicamos por primera vez, la vimos en Ley de Ingresos de 2019 y entonces ahí se quedó durante todo ese año. Para este ejercicio 2020 se hace definitiva esa eliminación como tal de compensación universal que ya veníamos manejando y se fue a leyes específicas. Entonces, la ley de ingresos de la Federación, si bien también puede tener este tipo de normatividad, la parte que nos debe de quedar clara es que lo que venga dentro de esta disposición solamente va a tener esa vigencia durante ese ejercicio. O incluso hay ocasiones en las que nos indica por 2 años, ¿no? Pero todo vendrá estipulado desde esta ley de ingresos. Después bajamos al siguiente peldaño y nos dice que son las leyes fiscales específicas. Vamos a decir ley de ISR, ley de IVA, ley de IEPS. Entonces todas las específicas las encontramos en el siguiente peldaño. Y el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué ustedes se imaginan que el código está por debajo de las leyes específicas? Algo así que les venga a la mente. Si muchas veces, y nosotros incluso compramos un prontuario y ahí se encuentran las leyes, pero además el código viene dentro de este prontuario. Entonces pensaríamos que tiene la misma validez y realmente así es. ¿Cuál es el detalle de que venga clasificado de esta manera? Que el código es conceptual. ¿Dónde está la obligatoriedad? Aquí. ¿Cómo? Entonces nos remitimos al código. Esa es la diferencia, que el código establece como tal conceptos, definiciones y para eso nos va a ir ayudando. Pero sí podríamos decir que tienen la misma validez, porque es supletorio, es complementario. Y al final, hasta la parte inferior, nos encontramos los reglamentos y las reglas de carácter general, que
es esta resolución miscelánea. Entonces, la resolución miscelánea, si bien se encuentra en la parte inferior, y el objetivo como tal de la resolución es dar incluso beneficios, cosas que no quedan tan claras ni en la ley de ingresos ni en las leyes fiscales específicas, y ya me fui a código y tampoco me acaban de aclarar la situación. Entonces los reglamentos, en este caso la resolución, se incorpora precisamente con ese objetivo, que nos va a dar las reglas, muchas veces las reglas, porque incluso se publica alguna normatividad y entonces nos dice, bueno, y las reglas que se publiquen. ¿Cuándo? Cuando tenga que ser. ¿Quién las publica? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda, les queda un poco más claro, y por qué la resolución al final del día también es normatividad, pero que incluso tiene que ir ayudándonos todavía a discernir dudas, a dar beneficios, y hay ocasiones en las que nos encontramos resoluciones que, lejos de tener ese objetivo, nos acaban imponiendo más obligaciones, ¿no? Y diríamos, bueno, es que el objetivo principal no sería ese. Al contrario, la ley te tiene que decir algo y la resolución te tiene que decir, ah, bueno, pero si no llegas a esos ingresos, entonces tendrías tal beneficio. Así es como tendría que ser en esencia la estructura de la resolución miscelánea. Bueno, la resolución miscelánea, el fundamento fiscal lo vamos a encontrar en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Ese no viene en el material, ya para que igual con calma lo lean, y sí se los quiero mostrar para que tengan como tal presente el fundamento. Ese es. Pero esas son las más comunes a las que se van a enfrentar, las que tienen que cuidar, las que dentro de las operaciones tendrían que tener ustedes más cuidado, y de inmediato revisen llegando a la oficina las balanzas. Si no tengo propiedades, planta y equipo, es que carezco de infraestructura. Si no tengo personal, también. O ese tipo de movimientos que les decía. Entonces, tengo estos 15 días. Y me tengo que apegar a la ficha del trámite, que es la 156 del Código Fiscal del Código Fiscal de la Federación. Es decir, no nada más voy a ir y voy a entregar, ¿no? Tengo una ficha tal cual que tengo que llenar para poder desvirtuar. Entonces, hasta acá hablamos de un EFOS, de un presunto EFOS, porque hablábamos de una presunción. La autoridad va a presumir que yo estoy realizando operaciones inexistentes, por lo tanto soy un EFOS, me notifica, tengo esos 15 días para desvirtuar, y hasta ahí, ¿qué creen? Ya voy a estar en la lista como presunto, no como definitivo, pero sí como presunto. Entonces, de entrada, cuando yo me coloque en esa lista, ¿qué creen que van a hacer mis clientes? Vamos a hablar que voy a hablar otra vez a trabajar con la contadora. La contadora de entrada va a revisar los listados y a ella no le va a importar si yo estoy en proceso. Y muchas veces cuando nos llegue esta notificación, yo no creo que el contribuyente sea tan honrado y le emita un comunicado a sus clientes, ¿verdad? Fíjate que estoy en la cuerda floja, o fíjate que estoy en la mira. Entonces, de entrada, este es el proceso de presunción por parte de la autoridad. Este es el efecto carrusel, así es como se le llama, dígame. Edgar, oye, una pregunta, ¿hay forma de estar en la lista del 69B y tener tu opinión del cumplimiento positiva? ¿O va una cosa? Nos ha llegado a pasar, pero porque están en presunción. Cuando están en presunción, la opinión de cumplimiento sale sin que diga que estás en el 69B, porque estás como en el procedimiento. Una vez que ya te colocan en el siguiente listado, que son definitivos, ahí sí se va ya como tal a la opinión de cumplimiento. Sí, porque puede ser que ya tengan iniciado un proceso,
pero dicen, pero es que la opinión a mí me la da limpia, ¿no? No aparece. Es por eso, porque están en procedimiento. Si una vez que ya pase todo el procedimiento y no desvirtúan, los van a colocar en un listado como definitivo y ahí sí ya aparecerá en la opinión de cumplimiento. Sí, digamos que todavía estoy negociando con el SAT y viendo si logro llenarle el ojo y me dice, ok, tú no eres un EFOS y ya ahí queda. También hay un procedimiento para que me saque del listado, pero ya no brinqué al siguiente nivel, que es, estoy en presunto, no al definitivo. Bueno, y este efecto carrusel, este es el contexto general, algo similar a lo que les quise mostrar acá, pero aquí ya más bonito. Entonces, así es como se inició en Europa, así es como se llevaba a cabo desde hace muchos años en otros países y el concepto adoptado en México pues es muy similar. Entonces, los socios accionistas al final del día son los que van a deducir como tal ese comprobante. El EFOS nos lo va a vender y a su vez el EFOS, el pago que nosotros realizamos, lo mueve a través de sus otras empresas y regresa a los socios accionistas, como les decía, a través de alguna propiedad, alguna inversión, alguna cuenta bancaria, algún familiar, la suegra y todos los que queramos afectar. Aquí es donde le tienen que mandar el recurso. Ese es el concepto adaptado a la cultura mexicana. Entonces, la presunción no cuenta con activos, de acuerdo a la regla 1.4, que es el oficio que les comentaba, puede ser individuales o globales. La presunción va a iniciar desde que no cuente con activos, que no cuente con personal, no tengo infraestructura, porque muchas veces también resulta que se hace la visita domiciliaria y es un baldío. Entonces la empresa no existe. Es una empresa que llaman fantasma, ¿no? Sin capacidad material directa o indirecta. Ejemplo de esto. Yo doy servicios y siempre he dado servicios, pero de repente resulta, o no de repente, vamos a imaginar que es una empresa que comercializa y dice, yo comercializo frutas y verduras. Entonces yo tengo los comprobantes emitidos a mis clientes por frutas y verduras, pero resulta que yo no tengo un almacén, nunca compré frutas y verduras. Entonces, ¿cómo puede ser que yo que nunca compré no tengo el material, ya sea de la capacidad material directa o indirecta, nunca la compré? ¿Cómo puede ser que yo vendo? Recordemos que el CFDI lo conoce la autoridad en tiempo real. En tiempo real sabe qué vendemos, sabe qué compramos. Entonces, tengo sí los emitidos y sí pago el impuesto otra vez, ¿no? Pero la realidad es que nunca compré. No hay un CFDI que ampare esa compra. Y vámonos a un caso más extremo. Sí soy real, sí lo hago, o sea, no le estoy mintiendo a nadie, se los juro. Pero resulta que yo compro en la central de abastos. No tengo comprobantes. Es más, soy un RIF. No tengo comprobantes porque ni me interesa, ¿no? Soy 0%. Mi ingreso tiene la reducción del 100, del 90, va a ir moviéndose así, pero realmente yo no le compro a un proveedor, porque a mí me sale más barato ir a la central de abastos, pero entonces yo tendría que tener todos esos elementos soportados. Entonces vamos a trabajar lo que les decía, hoy van a aprender a que esas operaciones reales que nos llevan a esos casos extremos, porque de repente decimos, bueno, sí está muy padre cuando le compras a alguien y te da un comprobante, pero ¿qué va a pasar el día que la misma operación nos lleve a cuestiones en las que sea muy difícil que yo tenga un comprobante recibido? O sea, sí tengo emitidos, pero no tengo recibidos. Bueno, ahí es donde tendrá que entrar nuestra creatividad y decir, ¿cómo le voy a hacer? Porque no es para mí, yo lo sé y yo sé que es real. Y el cliente sabe, o vamos a decir que es mi cliente, el cliente sabe que es real, pero ¿cómo le voy a hacer para el momento en el que la autoridad me revise? Ese es el tema, ¿no? Está activa. Estos son los aspectos que revisa la autoridad para emitir esta opinión. Y esas son las obligaciones ante el RFC. Entonces, ¿estamos al corriente o no? Y el cumplimiento de obligaciones anuales de ISR, las últimas 4.
Entonces son las que va a manifestar esta opinión de cumplimiento. No vamos a tener si yo debo, vamos a decir, la anual de hace 5 años que tengo, que estoy obligado, esta ya no me va a aparecer en esta opinión, porque podemos decir, es que ya no aparece, y como ya no aparece, ya no le hago caso. Entonces, vamos a quedar en el entendido que la opinión de cumplimiento únicamente me va a reflejar las anuales, las últimas 4, si es que las adeudo. Si adeudo con años anteriores a esos 4, ya no se van a reflejar. No quiere decir que las tenga presentadas, simplemente ya no se reflejan. En el caso de ISR informativa de sueldos, nuevamente 4 años hacia atrás, y van a decir muchos, bueno, pero el año pasado yo ya no tenía que presentar la DIM. A lo que se refiere esto es, si obviamente la del año pasado ya no tengo la obligación, pero las anteriores a esa, igual, hasta 4 años atrás nada más. Pagos provisionales de ISR, retenciones informativas, IVA, DIOT, IEPS e ISR del ejercicio actual, igual, los 4 años previos, o sea, el que estoy ahorita en curso, digamos, y 4 años hacia atrás. Son las opiniones, el cumplimiento de obligaciones fiscales que en su momento reflejará la opinión. Dígame, contadora. Ajá. No he presentado la DIOT, siendo que presenté por contabilidad. Ahí, ¿qué se debe de hacer? Una aclaración, porque se está pegando a la regla. Hay un beneficio para personas físicas que Así también es. viene contemplada en la regla, y ahí nos dice, si tus ingresos no son superiores a tanto, A 4 entonces millones, creo, ¿no? no tienes la obligación de presentar, o bueno, si aceptas la opción, Ajá. porque es opcional también, recordemos que las reglas son opcionales, Ajá. entonces si aceptas, quedas exento de presentar tu DIOT, y nos hemos encontrado con eso. Entramos a la opinión y te dicen negativa y te aparecen precisamente desde el 18. las DIOTs que no has presentado. En este caso, digo, si lo que no queremos es voltear con la autoridad y decirle, presente las DIOTs y ya. La opción, apegándonos a la regla, sería mandar una solicitud de aclaración a través de mi portal, con la opinión de cumplimiento, con la regla, que ese es nuestro fundamento, y quizá con la última declaración de pago provisional, para decir, aquí están mis ingresos, aquí está la regla donde me permites que con esos ingresos yo no tenga que presentar la declaración, y aquí está mi opinión de cumplimiento donde me la estás emitiendo negativa por esta situación. Ok. Bueno. Gracias. Dígame, contadora. A mí sí me sucedió el caso y en el SAT me dijeron que si yo quería tomar ese estímulo, tendría que mandar un caso de solicitud. Solicitando apegarme al estímulo y ya no me aparecerían en el cumplimiento de obligaciones, pero que sí tenía que mandar la solicitud solicitud de apegación al... Y Ok. ahí trae la opción. Primero hizo la solicitud de aclaración, quiero pensar. No, yo hablé y les dije que me estaba apareciendo en cumplimiento y que yo me había pegado el estímulo que ellos estaban otorgando. Y me dijeron, sí, no hay ningún problema, no las presentes, pero debiste haber mandado una solicitud de apegación al estímulo y me dijeron en dónde y todo. Ok, Que ahí eso no dice en ningún lado que lo tengas que hacer, ¿eh? Y recordemos también que quien nos atiende en el chat, quien nos atiende en las llamadas en los teléfonos del SAT, muchas veces son practicantes. Entonces, aparte de hasta te dicen, esto no crea ni derechos ni obligaciones, ¿no? Entonces, la forma más adecuada es que sea a través del portal, generas la solicitud, y si en esa solicitud viene como tal, entonces ya lo hago, porque finalmente lo está emitiendo otra área que ya es especializada, que me está diciendo, en estricta teoría, no tendrías tú que solicitarlo, salvo que no te lo está diciendo la regla. Si la regla te dijera, tienes este beneficio con lo que ya vimos, ¿no? Con el trámite tal, con la ficha tal, bueno, lo hacemos de esa forma. Hasta este momento no hay ninguna solicitud como tal establecida en la regla. Sí te dice si eres menor a esto y te apegas al beneficio, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea a través de portal. Entonces, y como aclaración, solicitud de aclaración
y ya nosotros damos todos los, sería, le digo, la declaración, la opinión y el fundamento. Entonces, incluso extraerlo de la regla, decirle, con base en esta regla, hacer, de hecho, en ese tipo de solicitudes nos deja poner ciertos caracteres en un campo y ahí poner la redacción. O lo que yo les recomiendo, redacten por separado un escrito y adjúntenlo en la solicitud, si se quieren desplayar, y en ese cuadrito que sea algo como solicito la aclaración de tal concepto, ¿no? Y algo así. Ajá. Ajá, así es. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces aquí viene como tal la regla 2.139, lo que como ya habíamos visto antes, ya hemos tenido interacción con estas, con esta opinión de cumplimiento, se reafirma nuevamente en esta regla y ya, ¿no? Aquí me dice igual que como más a detalle, qué significa, quiénes son los que tienen la facultad de generar la opinión de cumplimiento, cuánto personas físicas y morales, qué es en el caso de cuando se manifiestan cero en ingresos. Recordemos que también la opinión de repente salía con todos los periodos omitidos y decían, preséntala en ceros y ya, para que se limpie la opinión. Y esa era una mala opción. Actualmente, si yo tengo CFDIs emitidos y presento en ceros las declaraciones solamente con el fin de depurar o de limpiar mi opinión de cumplimiento, eso va a aparecer en esta opinión. Yo tengo pérdidas fiscales que no son procedentes. Vamos a decir que estamos en un supuesto de operaciones simuladas y aplico pérdidas fiscales cuando no son procedentes. Bueno, ahí tengo una condonación de multas por aplicar pérdidas fiscales de forma indebida, pero las contempla el artículo, será nada más del 90% y las contempla la regla 2.17.11. ¿Sí? Porcentajes de condonación por incumplimiento a obligaciones diferentes al pago. Tengo acá los porcentajes, este es el factor determinado y este es el porcentaje que se me podrá condonar por las obligaciones diferentes al pago. ¿Sí? Impuestos sobre la renta. De impuestos sobre la renta tenemos las personas morales del régimen de propiedad en dominio. Esa es una regla que igual no es nueva, esta la tenemos en la 3.1.21 y nos dice que para los efectos del artículo 79 de fracción 18 de la ley de ISR, las personas morales del régimen de propiedad en condominio se ubican en las entidades federativas, federativas en las que sus legislaciones locales les reconocen personalidad jurídica, podrán tributar conforme al título tercero de la ley de ISR, que es el de régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Les digo, esto tampoco es nuevo, se mantiene para este ejercicio. ¿Sí? El tratamiento de anticipos viene contemplado en la 3.2.24, en la que me dice que yo tengo que acumular este anticipo como ingreso, generar un CFDI de acuerdo a la guía del anexo 20. Cuando yo como tal obtengo ya el ingreso total, que no es un anticipo, genero un CFDI por el total de la contraprestación y entonces tendría en pago provisional, yo ya reconocí el anticipo como un ingreso. Cuando yo reconozco la contraprestación por el total, le voy a restar el anticipo que ya haya reconocido con anterioridad. De igual forma, esto no es nuevo, pero lo tiene contemplado esta regla. La extinción de obligaciones mediante diversas modalidades, esta está en la 3.3.1.3 y aquí me dice que se considera que el requisito de deducibilidad consiste en que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, débito de servicios a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, solo es aplicable a las obligaciones que se cumplan o se extingan con la entrega de una cantidad en dinero
por lo que están exceptuados aquellos casos en los cuales el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de pago. Recordemos que formas de pago tenemos un catálogo inmenso, donde no nada más es efectivo, cheque, transferencia, tenemos ahí que es la compensación, la donación, tenemos una infinidad de conceptos. Entonces, es la extinción de obligaciones mediante estas diversas modalidades que la sigue contemplando la regla, ¿no? Y además la tenemos en los catálogos. Los monederos electrónicos para combustibles, nuevamente, se mantiene la opción, está en la regla 3.3.1.6, lo mismo pasa con los vales de despensa, será a través de monederos electrónicos, y esos los tenemos en la 3.3.1.15. ¿Qué características de tener? Bueno, está contemplada en esta 3.3.1.16, en el caso de los vales de despensa, tendrá que ser a través de emisores autorizados de estos monederos electrónicos. Esto también lo consultan dentro del portal del SAT, quiénes son los que están autorizados para validar que estemos contratando el servicio o que lo tengamos contratado con distribuidores autorizados. Ingresos exentos de trabajadores, determinación de la proporción deducible. Recordemos que los ingresos exentos para los trabajadores están contemplados en el artículo 93 de la ley de ISR, pero tienen una característica principal, que estos son parcialmente deducibles para la persona moral. Entonces, la proporción está contemplada en esta regla 3.1.29, viene como el procedimiento como tal de cómo llegamos a esta proporción, si es el 47, si es el 53, viene aquí cómo determinamos el coeficiente, y aquí todos los ingresos exentos que contempla ingresos exentos de los trabajadores, determinación de la proporción. Para determinar el coeficiente señalado de las fracciones 1 y 2 de esta regla se considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones. Yo tengo que, de todo este total, tengo que sumarlo, y de ahí tendría que considerar, una vez determinado el coeficiente, qué proporción de esos sueldos será no deducible, ¿sí? Esta igual no es nueva, es una mecánica que ya llevamos años aplicando. Y aquí viene un pequeño ejemplo de cómo llegamos a esa determinación de la proporción deducible. Esto es el ejercicio anterior, porque tendremos que hacer un comparativo entre el ejercicio anterior y el ejercicio actual. Y de eso dependerá si esa proporción cambia o se mantiene, ¿sí? Actividades que pueden determinar el costo de lo vendido, de adquisiciones no identificadas a través del control de inventarios. Esto lo tenemos en la regla 3.3.2 y nos establece esta regla que para los efectos del artículo 83 del reglamento de la ley de ISR podrán aplicar la opción prevista en el citado artículo los contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de hospedaje o que proporcionen servicios de salones de belleza y peluquería, y siempre que con los servicios mencionados se proporcionen bienes en los términos del artículo 43 de la citada ley, así como los contribuyentes que se dediquen a la elaboración y venta de pan, pasteles y canapés. Esta es una regla que está contemplada en este año, y nada más es para la determinación del costo, ¿sí? Pero específicamente... Bienvenido a Academ Consultores.